Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a comenzar unas transmisiones breves, recordando los lugares en los que he estado aquí en esta tierra caliente desde 1985. Y también, pues, de mi pueblo Ario de Santa Mónica o Ario de Rayón, que tiene dos fiestas, la del 4 de mayo, que es la antigua, y la del 29 o el 28, no, 27 de agosto, que fue ayer, y que es la oficial. Cambiaron la fiesta de Santa Mónica oficialmente en todo el mundo, del día 4 al día 27, para que estuviera junto a la fiesta de San Agustín. Recordemos quién era Santa Mónica. Vivían en África, en la parte romana, la que está en el Mediterráneo, y ella era una cristiana devota. Naturalmente que ella nació como en el año 300, y su esposo era pagano, no era creyente. Todavía en ese tiempo, recordemos que el Imperio Romano, en lo general, no aceptaba al cristianismo, aunque ya había muchos cristianos, pero no aceptaba el cristianismo. Hasta el año 313 empezó a darle al cristianismo Constantino una libertad de cultos, y ya como unos 100 años después, Teodosio, otro emperador, puso como oficialmente el cristianismo, que todos tenían que ser cristianos, los ciudadanos romanos tenían que ser cristianos, tenían que tener un solo Dios, un solo Señor, un solo idioma, una sola religión y un solo emperador. Bueno, Santa Mónica era una mujer santa, pero vamos a decir, con las costumbres de su tiempo. ¿Y cuáles eran las costumbres de su tiempo? Que ordinariamente muchos bautizaban a los niños pequeños, pero algunas personas no querían que se bautizaran de pequeños, porque también había otras creencias que nosotros no tenemos, que después del bautismo, solamente antes de la muerte, se podía perdonar los pecados a los que fueran pecadores, todos pues. Por lo tanto, algunos se bautizaban hasta el final de su vida, como el mismo Constantino, por cierto, que se bautizó en la iglesia arriana, no en la iglesia católica, pero era el cristianismo de aquel tiempo, en unas partes del Imperio Romano. Así que Santa Mónica dejó que su hijo San Agustín creciera sin bautizar, y como era muy inteligente, lo dejó hacer lo que quiso. Y como un rico de allí de Cartago, donde ellos vivían, le proporcionó dinero para que estudiara. Estudió y salió un brillante orador, abogado, pero en ese trayecto de su vida, y que sobre todo no se bautizó, San Agustín llevó una vida muy alocada en la cuestión sexual. Pero su primer cambio vino de que su maestro era muy injusto, y lo que le interesaba era el dinero. Y ante un caso horroroso que propició su maestro por no condenar a un marido violento, San Agustín dejó de creer en las leyes y en las instituciones. Después
dejó de creer en todo, se volvió escéptico, pero buscaba la verdad y vio que en los grupos cristianos de aquel tiempo, que había muchas sectas, se metió con los maniqueos y con otros, pero descubrió que todos eran falsos. Bueno, es que el creyente verdadero, cuando se mezcla el converso con los creyentes de cualquier secta religiosa o iglesia, quiere ver que se viva lo que se predica. Pero en muchas ocasiones los que dirigen las sectas o las iglesias son personas que, como dice Jesucristo, hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. Y bueno, y en esa búsqueda, ya como a los 30 años, también pues estuvo con una mujer, pues no casado, rejuntado, vamos a decir, porque era una mujer pobre. San Agustín y Santa Mónica y su padre Patricio eran ciudadanos romanos, y una mujer tuvo relaciones con San Agustín y él quería unirse con ella, pero la diferencia de clases sociales, Santa Mónica no quiso. Tuvo un hijo que se llamaba Adeodato. Y también tuvo un amigo muy íntimo y se murió su amigo, y entonces perdió el sentido de la vida, porque como no creía en Dios, como ya no creía en ninguna doctrina filosófica, como ya no creía en la sociedad, y lo único en que creía la amistad, se murió su amigo. Quizá nosotros nunca hayamos tenido una verdadera amistad con alguien, y cuando esa persona se muere, joven por supuesto, queda un vacío. Bueno, pues de ese vacío buscó consuelo en la filosofía y encontró un libro de Cicerón, y un día que estaba leyendo en un huerto, en un jardín, ese libro, oyó una voz que le dijo: coge ese libro y lee. Ya lo tenía allí, pero coge ese libro y lee. Y al leer ese libro de Cicerón, un filósofo y político romano que vivió en la época de Julio César, allá por el año 50 antes de Cristo, y lo leyó. El Hortensio, creo que se llamaba el libro, el Hortelano, diríamos nosotros. Es un libro que se perdió, no se sabe qué contenía, pero eso lo acercó a Dios. Y tuvo un buen arrepentimiento, cambió su vida. Naturalmente que su madre rezaba y rezaba y rezaba por descuidada, pero San Ambrosio le dijo un día a Santa Mónica: mira, tantas lágrimas que has llorado por tu hijo, Dios no dejará de escucharte, pero ten paciencia. Y creo que se habían trasladado a Milán después de que había muerto el esposo de Santa Mónica, el tal Patricio, que ya se había convertido, pero a la hora de la muerte se bautizó. Se fueron a Milán porque ya San Agustín era un retórico. En aquel tiempo podríamos decir que era un comunicador, que hasta el emperador lo contrató para ser su vocero. Ganaba mucho dinero. Y en Milán fue a escuchar a San Ambrosio, un militar que toda la gente lo vio que era muy bueno, que era valiente, que estaba preparado, y lo nombraron obispo de Milán. Y como era un buen orador, San Agustín iba a escuchar cómo predicaba, no lo que predicaba, cómo predicaba. Pero en esas prédicas de San Ambrosio, San Agustín encontró la verdad. Y ya se hizo cristiano, se bautizó, se arrepintió y luego fue obispo de Hipona.
durante unos 30 o 40 años. Santa Mónica murió, por supuesto, pero Santa Mónica era una mujer muy inteligente, porque en las confesiones, bueno, San Agustín tiene un librito muy leído que se llama Confesiones, que la primera parte es una biografía de él, muy comprensible. Su madre era muy inteligente y santa, y por eso un día platicó largamente una noche con su madre y luego ya ella murió. Pero a veces es muy bueno tener una madre inteligente y santa para que lo ilumine a uno y lo conduzca bien. Y ya San Agustín estuvo hasta el final de su vida en Hipona, y allí fueron los bárbaros a sitiar la ciudad, y mientras estaban sitiando él murió de viejo. Y hizo un grupo, y de ahí surgió el agustinismo, los agustinos, de los cuales el Papa forma parte de esos agustinos que nacieron de la iniciativa de San Agustín de tener un clero que viviera en comunidad y en pobreza, castidad y obediencia, y sobre todo en fraternidad. Bueno, pues ese fue San Agustín, pero bueno, yo hablar de Ario de Rayón, pero ya hablé de esas cosas y luego hablo de Ario de Rayón porque ahí festejan a Santa Mónica. Y mando un saludo a todos mis paisanos y qué bueno que disfruten sus fiestas. Amigas y amigos, luego seguiré transmitiendo por aquí y diré de los lugares, pero discúlpenme, hoy me ganó el amor a Santa Mónica. Y la oración que decíamos nosotros de pequeños: Santa Mónica, bendita Madre de San Agustín, amarra a tus animalitos que ya me voy a dormir. Pues eso era lo que nosotros decíamos.